Colombianos, un grupo de compradores de viviendas construidas hace 2 décadas por el reconocido empresario Alejandro Char en una zona de falla geológica se congregaron frente a su residencia en Barranquilla para protestar por las condiciones de la pérdida de sus hogares. Vamos a la nota. Unos 60 compradores de viviendas en un proyecto que gerenció Alex Char antes de su primera alcaldía en Barranquilla fueron hoy a la puerta de su casa para reclamarle la solución que ha aplazado durante 20 años porque el terreno en el que se edificó tenía una falla geológica y sus casas ya no son habitables. ¡Alcalde de Barranquilla! Más de 70 personas gritaron arengas frente a la casa del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para expresarle su molestia porque hace 20 años sus apartamentos, que fueron edificados por la constructora Alejandro Char y compañía, empezaron a agrietarse y otras a caerse con aguaceros porque la obra se ejecutó sobre una falla geológica en la ladera occidental de Barranquilla. Los manifestantes portando pancartas con consignas como justicia para los afectados denunciaron los problemas estructurales y de seguridad que enfrentaron en sus viviendas debido a la ubicación en una zona de riesgo geológico. Exigen soluciones inmediatas por parte de las autoridades y compensaciones por los daños sufridos hace más de 20 años, señores. El alcalde Alejandro Char salga de la cara. Cerca de 2.000 familias atraídas por los bajos precios de los nuevos apartamentos en los conjuntos residenciales Altos del Campo y Ciudad del Sol 1 y 2 invirtieron hace más de 20 años 50 millones de pesos cada una sin saber que la obra había quedado en un terreno que pronto empezaría a deslizarse. ¿Qué es la plata de ustedes? En 2004 comenzaron unos deslizamientos en Campo Alegre, en la urbanización Campo Alegre. Muchas de las viviendas se cayeron, pero totalmente destruidas, más de 300 viviendas. Eso conllevó a que yo presentara una acción de grupo. Esa acción de grupo logró que 300 viviendas averiadas ya hayan sido pagadas a sus propietarios. Sin embargo, son más de 800 viviendas, 800 apartamentos. Y si sacamos la cuenta de cuánto es, estamos hablando de un promedio de 150.000 millones de pesos, sino un poquito más. En 2016, el juez 11 administrativo del circuito de Barranquilla condenó solidariamente a las constructoras a pagarles a las familias afectadas. Ante la situación, representantes de la comunidad afectada han solicitado una reunión con Char para discutir posibles soluciones y responsabilidades. Mientras tanto, el empresario no ha emitido comentarios al respecto. En Ciudad del Sol 1, que es uno de los edificios que él construyó, hay un estudio pagado por la constructora Alejandro Char, un estudio que determinó en el año 2011 que los habitantes de ese edificio, de esa unidad residencial, corren un peligro de su vida hacia el futuro. Por todo esto, los pacientes propietarios protestaron frente a la casa del alcalde esperando alguna reacción. El alcalde llamó al jefe de seguridad que tenía y les dijo que me iba a dar una cita para mañana, donde va a atender a las 10 de la mañana. El coordinador y abogado de los denunciantes les advirtió a los funcionarios de la alcaldía que asistirá a la cita con Char, pero acompañado por al menos 200 propietarios que completaron 2 décadas esperando que la constructora Alexander Char y compañía les responda. La protesta evidencia la preocupación y el malestar de los residentes que tras 2 décadas continúan luchando por garantizar su seguridad y bienestar en unas viviendas construidas en una falla geológica. Yo me acuerdo de este problema, yo estuve en Barranquilla cuando ese problema sucedió. Bueno, me di cuenta más de una afectación en un barrio que se llama Cuchilla de Villate. Todas esas casas sobre esa falla geológica, todas se fueron al piso. Eso fue un desastre natural bastante grande, colombianos. Y ahí cerquita nomás estaban estas viviendas que el señor Alejandro Char había vendido a estas personas que también se vieron afectadas con el derrumbe de todas estas casas. Bueno, está metido en un problema bastante serio el señor Alejandro Char porque se supone que ellos como contratistas deben tener unas pólizas de seguro en donde deben responderle a los compradores por cualquier avería que le suceda a las casas. Esperemos que le solucionen muy pronto a todas esas personas, a todos esos compradores, esa situación tan lamentable.
que se hayan quedado sin casas por culpa de una falla geológica. Colombianos, por otro lado, el problema del señor Olmedo López todavía sigue dando que hablar. El presidente Gustavo Petro denunció una estrategia de golpe contra su administración, esto utilizando corruptos para frenar las reformas sociales en el Congreso. Vamos a mirar qué dijo el presidente sobre esta problemática donde lo quieren enlodar a través del señor Olmedo López, o se robaron esos dineros según ellos para pagarle al presidente del Senado para que aprobara sus reformas. Vamos a ver qué dice el presidente sobre todo esto. Edición central de RTVC Noticias. El presidente Gustavo Petro denunció una estrategia de golpe contra su administración utilizando corruptos para frenar las reformas sociales en el Congreso de la República. Pues Ana, durante un encuentro de gobierno con los barrios en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, dijo que se estaría extorsionando a funcionarios de su gobierno para no vincularlos al caso del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Nos conectamos con Sandra Chindoy. Sandra, buenas noches. ¿Y qué más dijo el primer mandatario? Se refirió a un posible intento de golpe de Estado que estarían fraguando en su contra. Este informe nos lo preparó el compañero Oscar Sierra para ampliar más información. Hoy el presidente Gustavo Petro dijo en su discurso desde Ciudad Bolívar en el programa Gobierno con los Barrios Populares que existe una mafia dedicada a crear un golpe de Estado a su gobierno por los hechos de la compra irregular de carrotanques en La Guajira y que está afectando su buen nombre. El jefe del Estado también se refirió a que con unos supuestos dineros se comprarían congresistas para sacar adelante las reformas sociales. Hay un debate nacional sobre actos de corrupción de 2 funcionarios públicos del gobierno nacional. En esto hay que tener mucha claridad, ojo, los funcionarios las hicieron, nosotros hemos recuperado la mayor parte del dinero público, lo hemos cuidado para que no se los robaran, pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando. Y unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios. Explicó además que las reformas sociales cumplen una imparcialidad y objetividad y es un trabajo independiente de la rama legislativa en favor del pueblo colombiano. Lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Que congresistas, que la Corte Constitucional, que el Gobierno Nacional y que el presidente, sí, cómo no. 2 corruptos y están construyendo, así como construyeron en el pasado, hicieron suicidar un coronel de la policía. Un coronel de la policía lo hicieron suicidar. Y estaban hasta diciendo que lo habíamos mandado a matar nosotros, en la prensa. Ahora estamos en algo peor, de lo cual pues tenemos que conversar. El que hace la paga, el que hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad, porque yo he luchado mucho para que aquí vengan con ese cuentico, sabiendo que lo que quieren es en primerísimo lugar, frenar las reformas en favor del pueblo en el Congreso de la República. La vicepresidenta Francia Márquez se mostró molesta por la forma como unos funcionarios se dedican a la corrupción y robo de los dineros del Estado. Por último, como vicepresidenta no puedo dejar de expresarme y expresar el rechazo a quienes creen que pueden venir a este gobierno a robar y hacer lo que quieran con los derechos del pueblo. No es posible que esté llegando gente a este gobierno que crea que aquí esta es su oportunidad para llenarse los bolsillos.
tanto el presidente Gustavo Petro como quien les habla en campaña, prometimos enfrentar la corrupción porque no hemos sido parte de quienes han traficado y negociado con los derechos del pueblo colombiano. El gobierno colombiano se mantiene a la espera de los resultados. Colombianos, qué incoherencia con estos politiqueros de derecha que son los que hacen la oposición al gobierno del señor Gustavo Petro. No le han podido encontrar el quiebre para desbancarlo, para sacarlo, para echarlo de la presidencia. Pero miren ustedes la incoherencia. Ahora están diciendo que él es el mandatario, que nada pudo haber ocurrido tras sus espaldas. Pero cuando el señor Álvaro Uribe Vélez fue el presidente, que salieron todos estos problemas de corrupción como Agroingreso Seguro y muchos problemas más, ahí sí nadie salió a juzgarlo. Ahí no salió ni Fernanda Cabal, ni Paloma Valencia, ni Polo Polo, ninguno de estos parásitos del Estado. Ahí sí decía el señor Álvaro Uribe que todo fue a sus espaldas, que él no se dio cuenta de nada, pero entonces con el señor Gustavo Petro sí están diciendo que no, que él es el culpable porque él es el que está mandando, que él es el que está gobernando, que cómo van a ocurrir las cosas detrás de sus espaldas. Ah, pero vean ustedes qué incoherencia, ¿verdad, señores? Esto es algo insólito, que siempre la derecha en Colombia, para ellos nunca hay razones para juzgar a la gente de su derecha, pero a los de la izquierda por cualquier cosita que cometan enseguida ya los quieren llevar a la horca. No, compatriotas, eso no es así. Eso sinceramente no puede seguir así. El presidente Gustavo Petro, afortunadamente, siempre ha sido una persona inteligente, que sabe defenderse ante las adversidades de la oposición. Un señor que conoce muy bien las leyes, conoce muy bien la justicia y hace el uso correcto de ellas, porque el señor Gustavo Petro es la persona más transparente que ha tenido la política en Colombia, para que lo sepan. Así que no pierdan el tiempo buscándole al señor Gustavo Petro un quiebre, porque Gustavo Petro no es como ustedes, señores uribistas, que a toda hora todo lo que hacen es a través de la corrupción. Utilizan la política para enriquecer sus arcas a costa del sufrimiento de los demás. El señor Gustavo Petro no es así, por eso es que con él nunca le van a encontrar un quiebre, porque él no es esa clase de politiqueros como lo son ustedes. Esa es la gran verdad, colombianos. El señor Olmedo López, a raíz de todo este problema, donde está implicado como cabeza principal de todo este entramado de corrupción, ha pedido principio de oportunidad, promete contar lo que realmente sucedió y dice que él tenía que seguir órdenes. Vamos a mirar esta nota. El destituido director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, anunció a través de un mensaje que difundió en las redes sociales que está dispuesto a contar lo que verdaderamente pasó con los carrotanques de La Guajira, y solo avanzó hasta decir que lo que hacía en la entidad antes era seguir órdenes. El engaño, yo lo llamo así. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, señalado como uno de los partícipes del caso de corrupción de los carrotanques de La Guajira, reapareció hoy con un audio que se dio a conocer en redes. Soporte. El exfuncionario del gobierno Petro dijo, buscando inmunidad total en la fiscalía, que solo estaba siguiendo órdenes. He tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo desde distintas orillas sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Aseguró además que contará cómo realmente sucedieron las cosas. Busca protección para él y su familia. El caso de los carrotanques en La Guajira ha sido objeto de intensa atención mediática y escrutinio público debido a las denuncias de desvío de recursos del Estado y prácticas fraudulentas que han emergido durante la investigación.
Se estima que millones de pesos fueron malversados a través de sobrecostos injustificados en la adquisición y gestión de carrotanques destinados a abastecer el agua a comunidades vulnerables en la región. Que el país esperaba de mis respuestas, que di y que seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio, pues ya no más. No se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Olmedo López y el ex subdirector Sneider Pinilla estarían presionando acuerdos con la Fiscalía a cambio de beneficios. Pueden entorpecer. Sneider Pinilla, quien señaló a los congresistas Iván Name y Andrés Calle de haber recibido coimas, fue citado por tercera vez en el búnker para el próximo miércoles 8 de mayo para que entregue oficialmente su versión. La solicitud de principio de oportunidad de Olmedo López plantea una nueva perspectiva en el desarrollo del caso, ya que su cooperación podría ser crucial para arrojar luz sobre los entrecejillos de la corrupción que han afectado a la región. Sin embargo, esta solicitud también genera interrogantes sobre quiénes fueron los responsables reales detrás de la decisión que llevaron al desfalco de fondos públicos y si existen otras figuras de autoridad involucradas. También serían escuchados los contratistas que recibieron en octubre de 2023 los casi 47.000 millones de pesos por los ya famosos carrotanques. Entre tanto, la Fiscalía dijo hoy que, sin comprometer su independencia y autonomía, aprecia la iniciativa presidencial de conformar una mesa técnica de coordinación encargada de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Las autoridades competentes aún no han dado una respuesta oficial a la solicitud de López, pero se espera que su oferta de cooperación sea considerada seriamente en el marco de la investigación en curso. Mientras tanto, la sociedad civil y las organizaciones de control ciudadano continúan exigiendo transparencia y rendición de cuentas en torno a este y otros casos de corrupción que afectan el erario público y el bienestar de las comunidades más vulnerables del país. La Fiscalía también se pronunció sobre esta problemática. Luego de la controversia que generó su pronunciamiento ante la invitación del presidente de participar en este espacio que buscaba analizar el impacto de los hechos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la titular del organismo de investigación judicial dejó en claro su decisión. Tal parece que la controversia suscitada por el comunicado en el que ponderaba de forma positiva la invitación del presidente de la República, Gustavo Petro, de conformar una mesa técnica con los entes de control para estudiar el impacto de los casos de corrupción registradas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Llevaron a la titular de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a descartar su presencia en dicha actividad. En una publicación en la cuenta de X, el organismo de investigación dejó en claro que Camargo no hará parte de la mesa, contrario a la interpretación que se hizo de su primer pronunciamiento, en el que se infería que sí haría parte de la reunión. La ambigüedad de su mensaje dio pie para toda clase de confusiones, en especial entre quienes son contradictores políticos del primer mandatario de los colombianos. Bueno, este problema sigue avanzando. Hemos visto que esta noticia del señor Olmedo López ha venido trascendiendo ya varios días desde el día que se emitió, porque sinceramente es un tema bastante delicado, en donde están acusando al presidente Gustavo Petro como cómplice de todos ese desvío de dineros que se le entregaron al presidente del Senado, al señor Name, alrededor de unos 3.000 millones de pesos, porque quieren implicar al presidente Gustavo Petro como responsable de eso. Colombianos, muchas gracias por haberme acompañado hasta este último minuto.
Dios me los bendiga por siempre, que nunca falte el pan de cada día en sus mesas. Paz inverencial para todos.